Hola amigos, continuamos viendo Proverbios de Go y este dice: si la formación es simétrica, juega en el centro. Y comenzamos con esta curiosa posición que tiene un nombre, se llama huida de prisión de Iwami Jutaro. Según relata Kensaku Segoe, Iwami Jutaro fue un rudo samurái que según algunos existió. Y en este ejemplo vemos cómo las blancas escapan de la prisión que están formando las piedras negras. Si siguen la vía normal o vulgar, podríamos decir, no escapan. Lo vemos. Y aquí las blancas están perdidas. Si estiran, negro aquí, Atari, blanco toma dos piedras y luego negro entra en este punto y blanco muere. Si en lugar de estirar toman las dos piedras, se llega a algo parecido. Negro entra aquí, si toma, ahora está perdido, y si no toma y escapa, con esta está perdido. Es decir, que el procedimiento normal o vulgar no sirve. La jugada correcta, aplicando el proverbio, es jugar en el centro. Es una posición simétrica y el centro, en este caso, sería aquí. Ahora, las blancas escapan de su prisión. Si negras empiezan por aquí, blanco, y las blancas escapan. No se puede cortar, puesto que hay doble Atari, a esta y a estas. Y si negro juega por aquí, blanco conecta y escapa. El sentido de este proverbio es que después de jugar en el centro, el jugador tiene una continuación asegurada, bien por la izquierda o bien por la derecha. Si negro empieza por aquí, blanco viene por este lado, como hemos visto. Si hubiese venido por este lado, blanco habría venido por aquí y se produce lo mismo que hemos visto a este lado porque la posición es simétrica. Es decir, que jugando en el centro, en este ejemplo, el blanco tiene una continuación segura y consigue escapar. Este es un ejemplo muy sencillo de aplicación de este proverbio. Es turno de blancas. Si juegan, por ejemplo, aquí, negro aquí, si viene aquí, blanco muere. La jugada correcta es en el centro de esta formación de piedras blancas, y ahora el grupo está vivo. Si viene ahí, juega aquí, y si viene ahí, igualmente juega ahí. Como hemos dicho antes, después de jugar en el centro, hay una continuación asegurada, bien a la izquierda o bien a la derecha. Este es también un ejemplo muy sencillo de aplicación del proverbio.
el centro sería este. En cada caso hay que saber interpretar cuál es el centro. No es el centro geométrico, es el centro que nos va a asegurar una continuación bien a la izquierda o bien a la derecha, como hemos dicho antes. Si negro juega así, por ejemplo, y ahora si negro viene por este lado, blanco va por el otro y está vivo. Si viene por aquí, pues blanco viene por el otro lado y está vivo. Por tanto, en este caso, el punto vital y el centro sería este, y blanco vive. En este ejemplo es turno de blancas y el movimiento obvio, aplicando el proverbio, es aquí. Juega justo en el centro y el grupo blanco vive, aunque debe tener cuidado. Si negro juega jane, aplicando el proverbio hay muerte en jane, blanco no puede responder aquí, puesto que efectivamente ahora muere. Nuevamente jane, y si viene aquí, está muerto. Doble atari. Y si viene aquí, atari debe tomar, y después aquí no hay ojos. Por tanto, blanco, aunque vive, debe jugar con cuidado. Después de jane, nuevamente se aplica el proverbio juega en el centro. Sigue siendo una posición simétrica y hay que jugar en el centro. Negras jane por el otro lado y blanco nuevamente debe jugar en el centro, que es aquí, y ahora está vivo. Si negro juega ahí, aquí ya tiene un ojo asegurado, y si continúa por el otro lado, igualmente tiene asegurados los dos ojos. Blanco vive. Por tanto, la precaución es que después de jane, blanco no podría jugar esto, sino que debe jugar en el centro. En esta interesante posición, las negras hacen primero una jugada preparatoria, que es esta. Blanco debe jugar ahí. De no hacerlo, por ejemplo, ahí, y ahora está muerto, tiene que jugar aquí, y ahora negras juegan en el centro de esta formación, aquí, y las blancas no tienen manera de capturar esa piedra. Si vienen aquí, no pueden jugar porque se quedan en atari, y si vienen por aquí, igualmente no pueden jugar aquí porque se quedan en atari. De manera que después de esta, las blancas mueren. Este es un ejemplo un poco más difícil. Parece que blanco está vivo, pero negras consiguen matar jugando en el centro. Si, por ejemplo, viene aquí, y no puede vivir después de esta.
está amenazando entrar ahí, que este ojo sería falso, y está amenazando jugar aquí y capturar estas piedras. Blanco no tiene defensa. Si en lugar de jugar aquí, blanco captura, negro aquí, y ahora si blanco viene aquí, negro aquí, y se llega a algo parecido. Si viene aquí, aquí, y es lo mismo de antes, y esta no sirve puesto que conecta. Es decir, que este es el punto vital, el grupo blanco muere. En esta posición juegan las blancas y viven. No es fácil de ver, puesto que si juegan aquí para hacer un ojo ya, aquí abajo no sale el segundo. Tienen que defender, y ahora este es un conocido Tesuji que impide que las blancas hagan el segundo ojo. Aunque vengan aquí, no se puede jugar esta. Pueden tomar cualquiera de las dos. Si toman esta, no hay segundo ojo. Tampoco vale esta, puesto que después de jugar aquí, si blanco hace el ojo por ahí, aquí no hay segundo ojo. La jugada correcta para blanco es el centro de estas tres piedras, sería aquí. Y ahora blanco continúa por abajo. La clave de esta jugada es que impide este Atari, puesto que se puede conectar. Negro debe jugar ahí, blanco por aquí. Nuevamente negro no puede dar ese Atari, tiene que venir aquí, y ahora se aplica nuevamente el proverbio, juega en el centro y está vivo. Si después de jugar esta, en lugar de venir aquí, negro juega, por ejemplo, aquí, blanco igualmente vive. Y ahora aquí. Y si viene por este lado, es lo mismo, porque la posición es simétrica. Y ahora aquí. Blanco está vivo. Esta es una interesante posición. Es turno de blancas. Podrían venir a capturar estas tres piedras o estas otras tres, pero si lo hacen, después de capturar esas tres piedras, el grupo negro está vivo. La cuestión es que aplicando el proverbio, todo el grupo negro muere. El centro es aquí. Si negro juega de esta forma, blanco no defiende, Atari por este lado, negro toma y blanco aquí. Esto está amenazando jugar aquí para capturar esas tres piedras,
Y con esta está amenazando lo mismo, jugar por ahí y capturar esas 3 piedras. Y el grupo negro no puede vivir. Aquí hay un ojo, pero si por ejemplo defiende aquí, blanco ahí, y aquí ya no hay ojo, todo el grupo negro muere. Si en lugar de jugar esta, negro viene por este lado, es lo mismo, porque la posición es simétrica. Toma por aquí, pero ahora viene ahí y se llega a lo mismo. El grupo negro no puede vivir. Por tanto, en esta posición, el centro de la posición simétrica sería este. Espero que estos comentarios hayan sido útiles. Hasta la próxima.